Muy buenas noches. Mi nombre es Daniela Alexandra Calderón Mateus del programa de psicología y en esta presentación daremos a conocer los sentidos de una persona. Hace parte del curso de psicobiología y psicofisiología completando la fase colaborativa número 3. Los sentidos. Bueno, los sentidos son la capacidad que tienen son los que dan la capacidad para percibir estímulos internos y externos mediante el empleo de órganos específicos. Bien sabemos que nuestros 5 sentidos son el tacto, la vista, el gusto, el olfato y el oído. Teniendo en cuenta el tacto, se sabe que es quien nos ayuda a detectar, a diferenciar y a distinguir tanto cualidades como nuestro entorno. El sentido del tacto cuenta con su órgano que es la piel. Como les dije, cada sentido cuenta con órganos específicos y el órgano del tacto es la piel, que como bien nos han dicho o nos hemos informado, la piel es el órgano más grande con el que contamos. El tacto puede percibir estímulos como lo duro, frío, caliente, suave, áspero e incluso algo muy importante que es el que percibe el dolor. Sus receptores son el termorreceptor y mecanorreceptor. Los receptores del tacto, estos dos receptores, eh, a través, a través de ellos, están unidos con los nervios. ¿Sí? Los receptores, como dije, los termorreceptores y mecanorreceptores están unidos con los nervios y a partir de ellos, la información que es percibida llega al cerebro. El par que está involucrado con este sentido es el nervio trigémino, que como bien lo indica su palabra, tiene 3 funciones, pero basándonos en la función que cumple al ser el par que está involucrado con el sentido del tacto, es la transmisión, o sea, su conexión directa es la transmisión de la información que tiene este sentido desde la piel hasta el cerebro. A través de este nervio se transmite la información que es percibida por el tacto. Su área cerebral es la corteza sensorial. Ahí es donde se interpreta y se recepciona esta información que es transmitida por los nervios. Llegan a las denominadas sensaciones somáticas, que son procedentes de los receptores situados en la superficie corporal y en músculos como en las articulaciones. Las partes del órgano se componen pues principalmente con la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es la que nos da la, mm, nos da la capacidad de combatir virus, bacterias, hongos. La epidermis es donde se encuentran los poros, glándulas sudoríparas, los poros, que es por donde entra y sale el oxígeno, por así decirlo. Ya en la dermis es donde se encuentran las glándulas sudoríparas y los receptores. Receptores como el, el corpúsculo de Pacini, el corpúsculo de Pacini, que es este, que a través de él se percibe la presión. El corpúsculo de Meissner es, eh, es este es el corpúsculo de Meissner, donde se aprecia el tamaño, la forma de los objetos que podemos tocar. Ya en el corpúsculo de Ruffini, que es el que se encuentra acá, el corpúsculo de Ruffini es donde se percibe el calor, como en el corpúsculo de Krause, ya es ahí donde se percibe el frío, acá.
el corpúsculo de Krause. La hipodermis es donde regula la temperatura de la persona y ahí mismo es donde crece el vello. Entonces, como bien sabemos, estas son las partes del órgano que componen el tacto. También se encuentran las glándulas sebáceas cerca a los poros, son los que producen el sudor. La capa de grasa que se encuentra en la dermis. El pelo, que como dije, se genera en la hipodermis. Soy Erika Lorena Salgado Arte y les vengo a presentar el sentido del gusto. El sentido del gusto se localiza en la cavidad bucal, específicamente en la lengua. Se trata de uno de los 5 sentidos que posee el ser humano. Además, está estrechamente relacionado con el olfato. A través de las papilas gustativas situadas en el dorso de la lengua, se reconocen y perciben los sabores. Los sabores constituyen la sensación que produce un alimento al entrar en contacto con la lengua. De esta forma, el ser humano es capaz de distinguir y seleccionar entre aquellos que son de su agrado y los que no son de su agrado. Además, es capaz de recordar sus elecciones y a esto se le conoce como memoria sensorial. El órgano principal de este sentido es la lengua. La lengua es el órgano musculoso que permite percibir los sabores y por tanto nos proporciona el sentido del gusto. En la superficie de la lengua se encuentran las papilas gustativas, las cuales están encapsuladas en las células sustentaculares y le dan a la lengua un aspecto rugoso. Se han establecido 5 sabores básicos en total a la hora de clasificar estas sustancias. Está el sabor agrio, que se percibe en los laterales de la lengua. El ácido, y se percibe en la parte posterior de la lengua. El dulce se percibe en la punta de la lengua. El salado se percibe en la punta de la lengua hacia los laterales. Y el amargo, que se percibe en la parte posterior de la lengua. Ahí podemos ver en la imagen. Cabe destacar que un individuo puede percibir cientos o miles de sabores diferentes que en realidad se dan en la combinación de estas 5 categorías y esto es posible gracias a la combinación del sentido del gusto y el olfato. ¿Cómo se clasifican las papilas? Las papilas de la lengua se clasifican según su aspecto. Tenemos las filiformes, tienen forma de cono o cilindro y terminan en punta. Están repartidas por toda la lengua de forma paralela y van desde el centro de la lengua hasta los bordes. Permite desplazar los alimentos hacia las otras papilas encargadas de detectar los sabores. Las fungiformes aparecen aisladas, distribuidas por toda la lengua, pero se concentran especialmente delante de las califormes. Su forma se asemeja a la de un hongo y son receptoras del sabor dulce, las amarillas que se ven ahí. Las califormes en el ser humano se encuentran generalmente al fondo de la lengua y son las que detectan el sabor amargo. Son las más luminosas y se contribuyen en forma de V, las que se ven de color rojo. Y por último, las foliadas están ubicadas hacia atrás de los bordes de la lengua, una a cada lado. Estas papilas son en el ser humano encargadas de detectar el sabor salado, las verdes. ¿Cómo percibimos los sabores? Percibimos los distintos sabores a través del contacto de sustancias químicas solubles con la lengua. También el paladar interviene en ello, así como el epitelio de la faringe y el epiglotis. Las moléculas del alimento se disuelven en la saliva para poder penetrar en la papila y entrar en contacto con los receptores que están unidos al cerebro. El cerebro interpreta las señales de los receptores, lo que permite sentir los sabores. Los órganos que componen el sentido del gusto. La boca es un orificio a través del cual se ingiere el alimento. Está formado por 2 cavidades. La cavidad bucal,
que está entre los labios y las mejillas y el frontal de los dientes. Y la cavidad oral, que está entre la parte interior de los dientes y la faringe. La boca se encuentra rodeada por unos pliegues de piel llamados labios. Dentro de esta se encuentran los dientes, cuya función es cortar, trozar y triturar los alimentos. En la cavidad bucal se desembocan las glándulas salivales que secretan la saliva y actúan como lubricante. El par craneal involucrado con el gusto. La sensibilidad gustativa de la lengua es vinculada por tres pares craneales distintos, el 7, el 9 y el 10, como se puede ver acá en la imagen. Los botones gustativos de los 2/3 anteriores de la lengua están inervados por el nervio cuerda de tímpano de rama facial. El nervio facial también recoge la sensibilidad gustativa del paladar blando a través de otras de sus ramas. El nervio petroso superficial mayor. Por último, los botones gustativos de la epiglotis y el esófago están inervados por el nervio laringero superior, rama del neumogastrio. Área cerebral encargada de la interpretación y recepción del gusto. Aunque la información gustativa alcanza a diferentes áreas de la corteza, se considera el responsable de la recepción del gusto. Se subdividen en dos subestructuras, la ínsula anterior, que está en la ínsula, y el opérculo frontal en el giro frontal inferior del lóbulo frontal. Buenos días, mi nombre es Claudia Patricia Oñas Pinzón, soy integrante del grupo número 1 de Psicofisiología y Psicobiología y hoy me encargaré de exponer el sentido del olfato. Sentido del olfato. La fisiología del olfato comienza cuando el aire junto con las moléculas entra por las fosas nasales. En el interior de la nariz existen 3 cornetes rodeados por una membrana con nombre pituitaria que se encarga de calentar el aire antes de que llegue a los pulmones. La membrana pituitaria contiene receptores olfativos, los encargados de recoger las sustancias químicas que se enviarán al bulbo olfativo a través de las fibras nerviosas y a su vez al cerebro para identificar los olores descubiertos. Las partes del sentido del olfato son: cavidad nasal. Esta zona se encuentra recubierta por una membrana mucosa que ayuda a que la nariz esté húmeda. De esta manera se evitan hemorragias nasales, que ocurren cuando la nariz está seca. Asimismo, es en esta parte donde se encuentran los vellos nasales, los cuales filtran las impurezas que puedan ingresar a través de las fosas nasales. Fosas nasales. Se trata de 2 cavidades de la nariz que permite que ingrese el olor. Asimismo, esta parte sirve de conducto para derivar la información sensorial al bulbo olfatorio. Bulbo olfatorio. Está ubicado al final de las fosas nasales. Es el encargado de conectar directamente con el sistema nervioso central, cerebro. El bulbo solo podrá cumplir con su función si es estimulado por las membranas ubicadas dentro de la nariz. Hueso etmoides. Hueso de forma simétrica ubicado como base del cráneo. Contribuye con la formación de las cavidades nasales. Nervio olfatorio. Es el nervio que permite a las otras partes del sentido del olfato percibir olores. Se encarga de distribuir toda la información olfativa a los demás componentes del órgano respiratorio. Membrana olfatoria. Mucosa donde se encuentran dispersas numerosas células especializadas en la detección de las sustancias volátiles contenidas en el aire. Par craneal olfatorio. Los nervios olfatorios transmiten información del olfato por medio de la placa cubriforme hacia los bulbos y fascículos olfatorios que a su vez transmiten esta información a la corteza olfatoria en los lóbulos temporales mediales.
La información sobre el olfato es la única modalidad sensorial que no se transmite al tálamo, antes de la corteza. En el caso del olfato, la información llega primero a la corteza olfatoria y después se transmite al núcleo medial dorsal del tálamo. Es el único nervio sensorial que tiene una conexión precortical con el tálamo. Las neuronas receptoras residen en la mucosa olfatoria, localizada en el techo de la cavidad nasal, y las acciones de estas neuronas bipolares se extienden a través de la lámina cribosa del etmoides y terminan en el bulbo olfatorio. Las neuronas receptoras del olfato transmiten la información a los bulbos olfatorios que se encuentran en la parte de atrás de la nariz. Estos centros cerebrales perciben los olores y tienen acceso a recuerdos que nos traen a la memoria personas, lugares o situaciones relacionados con esas sensaciones olfativas. El bulbo olfatorio es una de las estructuras del sistema límbico y es una parte muy antigua del cerebro. La información capturada por el sentido del olfato pasa del bulbo olfatorio a otras estructuras del sistema límbico. Hola, buen día. Mi nombre es Clara Rincón y me corresponde exponer el sentido de la vista y el sentido del oído. Vamos a comenzar hablando del sentido de la vista. Podemos decir que el sentido de la vista nos ayuda mucho en nuestra vida diaria, ya que gracias a él podemos observar colores, formas, distancias y los movimientos. Este es un órgano receptor que se encuentra ubicado en el globo ocular y este globo ocular se encuentra alojado en las cavidades orbitarias. A continuación vamos a ver las partes con las cuales están conformados el órgano de la vista. Podemos comenzar con la órbita, que es una cuenca ósea es una cuenca ósea que se encuentra compuesta por 7 huesos convergentes. La función principal de esta órbita es proteger el ojo. En ella encontramos 6 músculos llamados músculos extraoculares. Estos músculos se adhieren al ojo y son los que nos permiten hacer nuestros movimientos hacia un lado, hacia arriba o alrededor. La esclera es una capa de tejido espesa, cubre prácticamente toda la superficie del globo ocular. Tenemos la conjuntiva, que es una membrana mucosa de tejido transparente. Aquí en la imagen que estoy señalando, podemos observar cuando está normal, se ve totalmente blanca, o cuando está irritada, se ve de un color rojizo. Esta esclera ayuda la conjuntiva ayuda a proteger la esclera y a lubricar el ojo. Seguimos con el aparato lagrimal, que está conformado por 3 capas. La primera es la glándula lagrimal, que se encarga de que la córnea se encuentre siempre hidratada. La glándula mermonio, ella impide que las lágrimas se evaporen rápidamente. Y el conducto lagrimal es por donde se drenan las lágrimas hacia la nariz. La córnea. La córnea cumple una función protectora y
es como un lente que permite el paso de la luz. La cristalina del ojo permite enfocar correctamente los objetos y distintas distancias. Ayuda a proteger la retina de la radiación ultravioleta o de los rayos UV. Bueno, el cuerpo ciliar produce el humor acuoso, que es un líquido incoloro que se encarga de nutrir y oxigenar la córnea para mejorar el enfoque y la nitidez. Bueno, anexé unas imágenes donde pues están señalados cada partecita cada parte del órgano. Por ejemplo, aquí está la córnea, el cristalino, el cuerpo ciliar, que es el que estamos hablando en este momento, lo podemos observar aquí, y luego vamos con el iris. El iris es el color, es la zona colorida de nuestros ojos. El iris tiene unos músculos que se dilatan o contraen la pupila para controlar la cantidad de luz que entra en el ojo. Y la pupila es este agujero redondo que se encuentra en el centro del iris. Él se dilata o se contrae dependiendo de la cantidad de luz, era lo que estábamos hablando anteriormente. Y el humor vítreo. El humor vítreo es un gel incoloro que se encuentra detrás del cristalino. Podemos observar acá que ocupa la mayor parte del interior del ojo, lo que permite que el ojo mantenga su forma. La retina contiene fotorreceptores. Estos se encargan de transformar los estímulos luminosos en impulsos eléctricos. Hay dos tipos de fotorreceptores, los bastoncillos y los conos. Los bastoncillos perciben el negro y blanco y esto permite la visión nocturna, y los conos perciben los colores. Tenemos la mácula, que es una parte pequeña del órgano, pero es la responsable de que tengamos una visión central y nos permite ver los detalles pequeños y el movimiento. La retina periférica permite la visión a nuestro alrededor. Aquí podemos observar. Y el nervio óptico. El nervio óptico es el par craneal encargado de la visión. Este es un nervio sensorial encargado de transportar todas las imágenes recibidas por el sistema visual, las transporta al cerebro, donde son procesadas. Y por último, tenemos el lóbulo occipital, que es el que se encarga de interpretar y recibir, la interpretación y la recepción del sentido de la vista. Este lóbulo occipital se encuentra en la parte posterior, como lo hemos señalado en la imagen, de nuestro cerebro. Si el lóbulo occipital llega a fallar, puede causar muchos daños, como lo puede ser la pérdida de la visión, alucinaciones o dificultad de lectura. Ahora continuamos con el sentido del oído. El sentido del oído nos permite captar sonidos que se producen a nuestro alrededor y es muy importante para que no perdamos el equilibrio.
el sentido del oído se encuentra dividido en tres partes, que es la parte externa, el oído medio y el oído interno. La parte externa se compone por el pabellón, el conducto auditivo externo y el tímpano, cuya función es conducir las vibraciones. Bueno, podemos decir que el pabellón cumple una función que es reflejar las ondas sonoras que viajan a través del conducto auditivo, o sea, entran por este conducto y ¡pum!, llegan al tímpano. Y de aquí el tímpano, estas vibraciones llegan aquí al tímpano y siguen su recorrido por el oído medio. El oído medio lo constituyen el martillo, el yunque y el estribo. Estos son unos huesillos que son los encargados de conducir las vibraciones hasta la entrada de la cóclea. La cóclea pertenece al oído interno, pero pues ya ahorita vamos a hablar de ese tema. Bueno, el oído interno, la cavidad del oído medio se encuentra lleno de aire a presión atmosférica gracias a la trompa de Eustaquio, conducto que comunica al oído medio con la faringe. También hay un músculo tensor del tímpano llamado estapedial que cumple la función de proteger al sistema auditivo de sonidos de alta energía. El oído interno. El oído interno es la parte más compleja del oído porque además de contar con el elemento anatómico propio de la audición, también cuenta con el equilibrio. Se encuentra compuesto por tres partes, que es el vestíbulo, la cóclea y el nervio auditivo. El vestíbulo son estos tres canales que son como semicirculares, son pequeños y contienen un líquido que gracias a este líquido, gracias a estos se mantiene el equilibrio. El nervio auditivo, él se encarga, se compone por dos nervios más, el coclear, que transporta la información sobre el sonido, y el vestibular, que hace lo mismo con la información sobre el equilibrio. Y por último tenemos la cóclea, que es esta caracola que podemos ver acá, es una estructura ósea hueca, transforma los sonidos en mensajes nerviosos y los envía al cerebro. El órgano de Corti convierte las ondas mecánicas inducidas por el sonido en impulsos nerviosos hasta el cerebro. Estos allí en el cerebro son canalizados por el nervio acústico al nervio auditivo. Bueno, y por último, del oído vamos a ver el lóbulo temporal. El lóbulo temporal es la estructura más importante de la corteza cerebral, pero el lóbulo cerebral se divide en diferentes partes, pero a la que a nosotros nos interesa es la parte del sonido. Porque pues en el lóbulo temporal se encuentran las cortezas auditivas primarias y
secundarias y bueno, se encuentran las cortezas auditivas primarias, secundarias y asociativas. ¿Sí? Perdón. Estas tres zonas se encargan de percibir los sonidos, realizar una codificación y una descodificación para luego hacer la interpretación de la información auditiva, siendo indispensable para la supervivencia.